En mayo de 2018 me uní al ejército. En el ejército, cuando un líder daba una orden, los rangos inferiores acataban obedientes. Cuando supervisaba nuestro trabajo, las líderes nos mandoneaban, eran imponentes. Las admiraba de verdad. Nuestra líder superior tenía dinero y poder. Cuando llevaba a su hija a nuestro ejército, la saludábamos con sonrisas. La líder superior solía decirnos que debíamos estar motivadas, y así podríamos llegar a ser como ella. Entonces, juré esforzarme para llegar a ser líder. Creí que tener estatus y admiración sería tener prestigio. Me esforcé por dar una buena imagen y obedecí al pie de la letra lo que me decían las líderes. Me desempeñaba muy bien frente a las líderes y a ellas les caía bien. Pronto me ascendieron a jefa de unidad. Yo estaba eufórica. Después de mi ascenso, obedecía a mis líderes aún más. Dirigía el trabajo diario sin holgazanear. Si las subalternas holgazaneaban, las miraba seria y las amenazaba con las consecuencias. A algunas de ellas no les gustaba y decían cosas malas a mis espaldas. Yo pensaba en seguir esforzándome para destacar y ascender más. Así, las de menor rango me obedecerían. Gracias a mi esfuerzo, ascendí otra vez a líder de escuadrón. Me sentía muy respetable. Además, las soldados empezaron a obedecerme. Pero las líderes también debían trabajar. Y era agotador por lo que pensaba que debía seguir ascendiendo. Con un rango más alto tendría más poder y ya no tendría que trabajar. Sería genial. Para alcanzar un rango más alto, agaché la cabeza y me esforcé. Y urgí a los soldados a hacer lo mismo. Siempre terminábamos antes el trabajo asignado por las líderes. Las líderes estaban muy contentas con mi trabajo. Y pronto me ascendieron a líder de pelotón. Buscaba que los soldados me obedecieran, para proteger mi posición como líder de pelotón, para que nuestro pelotón no quedara atrás. Cuando no me obedecían, las castigaba con flexiones de brazos. Con eso, me obedecían más. Ya no se atrevían a holgazanear, y eran muy respetuosas. Yo estaba muy contenta. Pero también tenía mucha presión. Y la superior me reprendía si no lo hacía bien. Para evitar las críticas y ganar más elogios, reprendía a los soldados con tono severo cuando cumplían tareas. Después de un tiempo, a ellas no les gustaba mi temperamento y me odiaban. Me decían cosas agradables a la cara, pero decían muchas cosas malas a mis espaldas. Cuando me enteré, me sentí muy incómoda. Y si no cumplíamos el trabajo, me criticaban las líderes. Debe haber sido agotador vivir así. Lo fue. En ese momento pensaba que si tuviera un rango más alto, no me reprenderían. Y no tendría tanta presión. Y también ganaría más respeto de la gente. Empecé a trabajar por ese objetivo en silencio. Entonces un día, la capitana me dijo con alegría que de todas las líderes de pelotón confiaba más en mí. Y que si algún día dejaba de ser capitana, yo ocuparía su lugar. Me animó mucho oír eso. Nunca supe cuánto confiaba en mí. Pronto asumí el cargo de capitana. Cada vez más soldados me admiraban y me respetaban a donde fuera. Ya no hacía trabajos y tenía más tiempo libre. De verdad disfrutaba la sensación de superioridad que me daba el ser capitana. Pero pronto algunas, que habían ascendido a líder de pelotón conmigo, se pusieron celosas y no obedecían mis órdenes. Estaba enojada y sentía que perdía autoridad. Pensé en muchas formas de hacer que me obedecieran. Pero ellas no lo hacían. Sentía que no podía controlarlas. Pero debido a mi estatus, debía obligarme a resistir. Pensaba que tener un puesto superior con mucho poder
No era tan distinguido como había creído. Disciplinaba a mis subordinadas cuando no me obedecían, y cada vez tenía peor temperamento. Me preocupaba que las líderes dijeran que no podía controlar a los soldados, y que pensaran que yo era incompetente. Podría perder mi puesto de capitana. Era muy estresante y agotador. De verdad quería renunciar, pero pensaba que a muchas personas les encantaría ser capitanas, y no me fue fácil llegar. ¿No sería una pena renunciar? No sabía qué hacer, así que soporté el estrés y seguí así cada día. En agosto de 2020, acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Leía las palabras de Dios y asistía a reuniones con los hermanos. Estaba muy feliz y lo disfrutaba mucho. Un día, leí un pasaje de sus palabras. Dios Todopoderoso dice: Satanás usa un tipo de método muy sutil, un método muy de acuerdo con las nociones de las personas, que no es radical en absoluto, a través del cual hace que las personas acepten sin querer su forma de vivir, sus normas de vida, y para establecer metas y una dirección en la vida. Y al actuar así, llegan, sin saberlo, a tener ambiciones en la vida. Independientemente de lo grandes que estas ambiciones parezcan, están inextricablemente vinculadas a la fama y la ganancia. Todo lo que cualquier persona importante o famosa, y en realidad todas las personas siguen en la vida, solo se relaciona con estas dos palabras: fama y ganancia. Las personas piensan que una vez que han obtenido la fama y la ganancia, pueden sacar provecho de ellas para disfrutar de un estatus alto y de una gran riqueza, y disfrutar de la vida. Piensan que la fama y ganancia son un tipo de capital que pueden usar para obtener una vida de búsqueda del placer y disfrute excesivo de la carne. En nombre de esta fama y ganancia que tanto codicia la humanidad, de buena gana, aunque sin saberlo, las personas entregan su cuerpo, su mente, todo lo que tienen, su futuro y su destino a Satanás. Lo hacen sin dudarlo ni un momento, ignorando siempre la necesidad de recuperar todo lo que han entregado. ¿Pueden las personas conservar algún control sobre sí mismas una vez que se han refugiado en Satanás de esta manera y se vuelven leales a él? Desde luego que no. Están total y completamente controladas por Satanás. Se han hundido de un modo completo y total en un cenagal y son incapaces de liberarse a sí mismas. Amén. Amén. Las palabras de Dios me mostraron que la vida es dolorosa y estresante, solo debido a nuestra forma de vivir y a las sendas equivocadas que tomamos. Sí. Tras ser corrompidos por Satanás, intentamos destacar en la multitud y ganar poder. Creemos que con estatus y poder podremos ganar respeto y admiración, que la gente nos obedecerá y que viviremos en la gloria. La gente ama tener fama y ganancias. Adora y persigue tener estatus. Así es. Yo era así. Al unirme al ejército, quise ser la número 1 entre los soldados y ganar su admiración. Para alcanzar ese objetivo, subí en el escalafón. Primero líder de pelotón y luego a capitana. Al tener mayor rango y autoridad, hablaba y actuaba de forma dominante. Me gustaba mandar y regañar. Cuando las líderes de pelotón no me obedecían, usaba mi poder para reprimirlas y asentar mi posición. Y castigaba a los soldados de muchos modos. Siempre les daba órdenes y no tenía empatía por otros. Poco a poco, los soldados se alejaron de mí y no querían interactuar conmigo.
Me convertí en alguien atemorizante al obtener estatus. A veces quería hablar sinceramente con alguien, pero no sabía con quién. Para que las líderes no me reprendieran, era servil con ellas y toleraba cualquier humillación. Mi vida era estresante y dolorosa, y de verdad quería renunciar. Pero al pensar en cuánto me beneficiaba mi estatus, no quería rendirme. Estaba atascada entre fama y ganancia, y era agotador y triste. La fama y la ganancia de verdad dañan a la gente. Así es. Me di cuenta de que es una de las formas en que Satanás corrompe y daña a las personas. Buscar estatus infla los salvajes deseos de las personas. Las hace cada vez más arrogantes y despectivas hacia los demás, para que no puedan tener relaciones normales. Sí. Sin fe ni leer las palabras de Dios, no podemos ver las cosas con claridad. Antes de ser creyente, siempre pensé que perseguir estatus y destacar entre los demás era ser ambicioso y prometedor. Ahora comprendo que perseguir fama y estatus no es la senda correcta. No lo es. Sí. Al darme cuenta de esto, oré y le pedí a Dios que me guiara para librarme de esas ataduras. Un día fui a la página de la Iglesia de Dios Todopoderoso para descargar himnos y vi uno nuevo llamado Solo soy un pequeño ser creado. 神啊，无论我是有地位或没地位，我现在认识自己了，认识自己了。我地位高也是你的高台，我地位低也是你的命定，一切都在你的手中，一切都在你的手中。我没有什么选择，没有什么怨言。你命定我生在这个国家，命定我生在这个邦族，我只有完全顺服在你的权下，因一切都是你的命定，因一切都是你的命定。我不注重什么地位，我无非就是一个受造之物。你把我放在无底深坑，硫磺火湖里面，我无非也就是一个受造之物，我无非也就是一个受造之物。你用我，我是一个受造之物；你成全我，我也是受造之物。你不成全我，但我仍要爱你，因我只是一个受造之物，因我只是一个受造之物。我只是造物主所造的一个小小的受造之物，是所造人类当中的一个，是你造了我，今天又把我放在你的手里，任你摆布，我愿意做你的工具，愿意做你的衬托物，因这一切都是你命定好的，是谁也改变不了的，是谁也改变不了的，万事万物都在你的手中。
Amén. Amén. Tras escuchar este himno, sentí que la letra era muy novedosa. Entendí que Dios es quien determina si tenemos estatus o no, que está en sus manos. Y yo no debería perseguirlo. Todos somos iguales, nadie está por sobre otro. Yo era capitana, pero ante Dios solo era un ser creado insignificante, sin estatus. No debía oprimir a otros. Al pensar que había limitado a los soldados, me sentí culpable y muy alterada. Quería renunciar a mi estatus y llevarme bien con ellas. Oré a Dios y le pedí que me ayudara. Poco a poco pude dejarme a un lado e intentar comunicarme con ellas, y dejar de regañarlas y de darles órdenes. Cuando apliqué lo que decían las palabras de Dios a mi vida real, gané una sensación de paz. Gracias a Dios. Una mañana tuvimos una reunión. Una líder a mi cargo no se fijó si estaba presente todo su pelotón. Nuestra unidad iba a llegar tarde, y sería la más lenta de todas las demás. Me preocupaba que mi superior pensara que carecía de habilidades de liderazgo. ¿Y qué pensarían los soldados? Quería regañar a esa líder de pelotón. Tras la reunión, le pregunté muy enojada: ¿Dónde estabas? ¿Por qué no pediste tiempo? Nadie revisó si estaban todas en tu pelotón. Retrasas a toda nuestra unidad. No lo toleró y me interrumpió. Entonces empezamos a discutir. La instructora vino y preguntó por qué peleábamos. Cada una explicó su posición. Y la instructora dijo que no sabía qué hacer, ni quién se había equivocado. Eso me enfureció y pensé que ella no me había escuchado y que me había interrumpido. ¿No había cometido un error? Además, yo era su superior. Ella debió haberme escuchado. ¿No era ridículo que la instructora no supiera quién estaba equivocada? Estaba tan enojada que me fui. Volví a las barracas. Me sentía tan mal que no pude evitar llorar. La comandante se enteró de nuestra discusión y dijo a la líder de pelotón: «Ella es tu capitana. Lo que ella diga está bien y debes obedecerla». Cuando ella siguió defendiéndose, la comandante enojada le respondió: «Aquí en nuestra compañía, la capitana tiene derecho a mandarte. Si no obedeces, tú estás mal». Al oír que la comandante le decía eso, me sentí muy aliviada. Estaba muy contenta de haber ganado autoridad. ¿En ese momento te diste cuenta de que no era la perspectiva correcta? No lo supe en el momento, pero un día en mis devocionales diarias leí las palabras de Dios que me ayudaron a notarlo. Sus palabras dicen: cuando el hombre tiene estatus, le será difícil controlar su estado de ánimo, y así disfrutará de expresar su descontento y desahogar sus emociones. Estallará de furia sin razón, para demostrar su capacidad y que su estatus e identidad son diferentes a los de la gente común. Por supuesto, las personas corruptas sin estatus también pierden a menudo el control. Su enojo es a menudo provocado por un daño a sus intereses privados. Para proteger su propio estatus y dignidad, darán rienda suelta a sus emociones frecuentemente y revelarán su naturaleza arrogante. El hombre estallará de ira y descargará sus emociones para defender el pecado. Y con estas acciones expresa su insatisfacción. Rebosan de impurezas, de conspiraciones e intrigas, con la corrupción y la maldad del hombre, y más aún con sus ambiciones y deseos salvajes. El desahogo del hombre es un escape para las fuerzas malignas, una expresión de la conducta malvada descontrolada e imparable del hombre carnal. Hay muchas actitudes corruptas en el carácter de Satanás, pero la más obvia y la que más destaca de estas actitudes es el carácter arrogante.
La arrogancia es la raíz del carácter corrupto del hombre. Cuanto más arrogante, más irracional es. Y cuanto más irracional es, más propenso es oponerse a Dios. ¿Hasta dónde llega la gravedad de este problema? No es que los arrogantes solo desprecien al resto. Peor aún, hasta consideran a Dios inferior. Y no tienen temor de Él en su corazón. Aunque las personas parezcan creer en Dios, no lo tratan como a Dios, creen poseer la verdad y tienen buen concepto de sí mismas. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante, y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Creerse mejor que otros es algo trivial. Lo fundamental es que el carácter arrogante impide someterse a Dios, a su soberanía y sus disposiciones. La gente así compite con Dios por el poder sobre los demás. Estas personas no veneran a Dios lo más mínimo, por no hablar de que ni lo aman ni se someten a Él. Los arrogantes y engreídos, especialmente los insensatamente arrogantes, creen en Dios pero no se someten a Él, solo dan testimonio de sí mismos. Estas personas son las que más se resisten a Dios y no tienen temor alguno de Él. Amén. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. La gente se vuelve arrogante con el estatus. Revela un mal temperamento y regaña a la gente para proteger su fama y estatus y alardear de su autoridad. Es el control de un carácter arrogante. Así es. Cuando me uní al ejército, buscaba ser oficial y ganar estima. Tras ganar rango y poder, creí que mi palabra tenía autoridad y prioridad. Como capitana, podía controlar a las líderes de pelotón y las soldados. Ellas deberían obedecerme. Y si no, yo las ponía en su lugar y las regañaba. Era muy arrogante. Cuando la líder de pelotón no contó cabezas atrasando a nuestra unidad, le dije lo que pensaba, y ella, además de no obedecerme, interrumpió. Sentía que ella no me respetaba en absoluto, que me despreciaba y que me hacía quedar mal delante de todos. Usé eso como excusa para hacer un escándalo y descargar mi insatisfacción. También para advertir a los soldados que debían ser obedientes. Desde mi punto de vista, yo era la capitana y ella era una líder, así que debía obedecerme. Si no lo hacía e incluso me contradecía, yo debía regañarla y mostrarle cómo eran las cosas. Era muy arrogante y descontrolada. Cuando tuve estatus, apenas alguien no me obedecía, yo estallaba en ira. Usaba mi rango para oprimirlas y obligarlas a hacer lo que yo quería. Como resultado, nadie quería estar conmigo. Yo ya era creyente, pero no había cambiado. Era demasiado arrogante, sin semejanza humana. La gente me despreciaba, y eso disgustaba a Dios. ¿Y qué hiciste frente a este problema? Hablé con una de las hermanas sobre mis experiencias, y ella me envió unas palabras de Dios, que me dieron una senda de práctica. Dicen sus palabras: como una de las criaturas de Dios, el hombre debe mantener su propia posición y ser meticuloso. Debes guardar con sumisión aquello que el Creador te ha confiado. No hagas nada fuera de lugar, ni hagas cosas más allá de tu capacidad, o que sean aborrecibles a Dios. No trates de convertirte en un superhombre, ni de estar por encima de los demás, o de buscar convertirte en Dios. No es así como las personas deberían desear ser. Buscar ser grandioso o un superhombre es absurdo. Querer convertirse en Dios es aún más vergonzoso. Es algo repugnante y despreciable. Lo que es elogiable y a lo que las criaturas deberían aferrarse más que a cualquier otra cosa es a convertirse en una verdadera criatura. Este es el único objetivo que todas las personas deberían perseguir. Amén. Amén. Tras leer sus palabras entendí que intentar ganar la admiración y la estima de la gente es algo vergonzoso.
Deberíamos quedarnos en nuestro lugar y actuar con esmero. Eso es lo que Dios nos pide. Así Sí. es. Yo intentaba progresar, ser un oficial con poder, mandar a otros, ser admirada y que me obedecieran. Eso es algo que Dios desprecia. De no arrepentirme y seguir persiguiendo fama y estatus, sería exactamente igual que un incrédulo. Sí. Los incrédulos persiguen el dinero y estatus. Se matan y pelean entre sí por estas cosas. Yo, como creyente, no debería comportarme como un incrédulo. Debería perseguir la verdad y tomar mi lugar como ser creado. Así es. Al darme cuenta, estaba dispuesta a perseguir la verdad y actuar según las palabras de Dios en mi vida. Debería estar en igualdad con los demás y dejar de dar órdenes al resto desde el puesto de capitana. Entonces oré a Dios. Quiero dejar la fama y el estatus y dejar de vivir según mi carácter arrogante. Por favor, guíame para practicar la verdad. Gracias a Dios. Después empecé a hablarles todos los días y a preocuparme. Cuando hacían algo mal y la líder quería que las disciplinara, yo no actuaba como antes, regañándolas e imponiendo mi autoridad para mantener mi estatus, sino que podía conectar con ellas, decirles en qué habían fallado y darles la oportunidad de mejorar. Después de un tiempo de hacer las cosas así, la relación mejoró con las líderes de escuadrón, de pelotón y con las soldados. Gracias a Dios. Algunos soldados me dijeron que antes tenía un temperamento extraño, que hasta me tenían miedo, y les preocupaba que las reprendiera. Pero ahora estaba mucho mejor, y me preocupaba por ellas. Se sentían mejor al hablar conmigo. Al oír esto, le di gracias a Dios. Y les pregunté, ¿saben por qué cambié mi forma de ser? Porque acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Las palabras de Dios Todopoderoso fueron la única razón por la que cambié. Antes de ir ante Dios, perseguía el estatus y la admiración ajena. Siempre las reprendía para mantener mi posición. Tras leer las palabras de Dios Todopoderoso, aprendí que regañar con arrogancia no está bien, que surge de un carácter corrupto y que no debería hacerlo. Este cambio que experimenté no pude haberlo hecho sola. Se debe a mi fe en Dios Todopoderoso. Sus palabras me cambiaron. Gracias a Dios. Oír eso debe haberla sorprendido. Debe haberles costado creerlo. Seguí compartiéndoles el Evangelio. Y algunos soldados empezaron a sonreír. Se interesaron por la obra de Dios de los últimos días. Después, algunas líderes y algunos soldados aceptaron la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Gracias a Dios. Comíamos y bebíamos las palabras de Dios. Nos llevábamos bien. Compartíamos y dábamos testimonio. Pasaste de tener una relación jerárquica al amor mutuo de los hermanos y hermanas. Maravilloso. Gracias a cómo nos cambian las palabras de Dios. Sí, gracias a Dios Todopoderoso.